Las sombras de la infancia, 1889-1907. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad austriaca en la frontera con el Imperio Alemán. Fue el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler, un funcionario de aduanas autoritario, y Clara Pölzl, una mujer devota y cariñosa. El conflicto con el padre. La infancia de Adolf estuvo definida por la tensión constante con su padre. Alois quería que su hijo siguiera sus pasos en la burocracia estatal, pero Adolf, en un acto de rebeldía adolescente, decidió que quería ser artista. Esta lucha de voluntades dejó una marca en su carácter, un desprecio por la autoridad establecida que no fuera la suya. La anécdota del pequeño artista. En la escuela, Hitler era un estudiante mediocre, excepto en dibujo. Se dice que pasaba horas soñando despierto con la reconstrucción arquitectónica de ciudades. Su madre, Clara, lo consentía, alimentando su creencia de que era un genio incomprendido. Tras la muerte de su padre en 1903, Adolf se sintió libre, pero su falta de disciplina lo llevó al fracaso escolar, abandonando los estudios sin título. El fracaso en Viena y la radicalización, 1908-1913. En 1907, Hitler se trasladó a Viena con el sueño de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Fue el momento que cambió el rumbo de la historia. El rechazo que lo cambió todo. Hitler fue rechazado 2 veces por la Academia. Los examinadores le dijeron que sus dibujos tenían falta de alma y que su talento era más arquitectónico que artístico. Casi al mismo tiempo, su madre murió de cáncer de mama. El médico que la trató era judío, y aunque Hitler inicialmente le mostró gratitud, más tarde la pérdida de su madre se entrelazaría con sus fracasos personales en una amalgama de odio. La vida en los albergues. Sin dinero y sin hogar, Hitler vivió años en la indigencia, durmiendo en albergues para hombres y vendiendo postales pintadas a mano para sobrevivir. Fue en los cafés de Viena y leyendo panfletos antisemitas donde absorbió las teorías raciales y el pangermanismo. Viena, una ciudad cosmopolita, era para él un pantano de razas que amenazaba la pureza de la sangre alemana. Aquí nació el Hitler ideólogo, un hombre resentido que necesitaba un culpable para su propia miseria. El soldado del Kaiser, 1914-1918. Para evitar el servicio militar en el ejército austrohúngaro, al que despreciaba por su diversidad étnica, huyó a Múnich en 1913. Sin embargo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se presentó voluntario para el ejército bávaro. La anécdota del perro, Fuchsl. En las trincheras, Hitler no fue un líder, sino un mensajero, Meldegänger, un trabajo extremadamente peligroso. Sus compañeros lo veían como un tipo raro que no recibía cartas ni fumaba y que prefería hablar de política o dibujar. Su única compañía era un pequeño terrier blanco llamado Fuchsl, que encontró en el frente. Cuando el perro fue robado, Hitler quedó devastado. Era una de las pocas veces que mostró afecto por un ser vivo. La Cruz de Hierro y el mito de la traición. A pesar de su aislamiento social, fue un soldado valiente y recibió la Cruz de Hierro de primera clase. El final de la guerra lo encontró en un hospital, temporalmente ciego por un ataque de gas mostaza. Al enterarse de la rendición alemana, sintió que el mundo se derrumbaba. Adoptó la teoría de la puñalada por la espalda, Dolchstoßlegende. La idea de que el ejército alemán no había sido derrotado en el frente, sino traicionado en casa por judíos y comunistas. El ascenso del demagogo, 1919-1923. Tras la guerra, Hitler regresó a Múnich y trabajó para el ejército investigando grupos políticos. Así conoció al pequeño Partido Obrero Alemán, DAP. Pronto descubrió su único y verdadero talento, la oratoria. El poder de la palabra en las cervecerías. Hitler se dio cuenta de que podía hipnotizar a la audiencia. Sus discursos no eran lógicos, sino emocionales. Apelaban al orgullo herido, al hambre y al miedo. Transformó el partido en el NSDAP, partido nazi, y adoptó la esvástica. El putsch de la cervecería. En 1923 intentó un golpe de estado en Múnich. Fue un fracaso total. Hitler fue arrestado, pero utilizó el juicio como una plataforma publicitaria nacional. En la prisión de Landsberg, dictó a Rudolf Hess su libro Mein Kampf, Mi lucha, donde trazó su plan de exterminio racial y expansión territorial, Lebensraum.
El camino legal hacia la dictadura, 1924-1933. Tras salir de prisión, Hitler cambió de estrategia. No tomaría el poder por las armas, sino por las urnas, utilizando la democracia para destruirla. La Gran Depresión. El combustible nazi. El crack de 1929 hundió a Alemania en la miseria. Hitler prometió pan y trabajo. Su maquinaria de propaganda, dirigida por Joseph Goebbels, lo presentaba como el salvador mesiánico. En 1933, tras una serie de maniobras políticas, el presidente Hindenburg lo nombró canciller. El incendio del Reichstag. Poco después de asumir el cargo, el edificio del Parlamento ardió en llamas. Hitler utilizó el incidente para suspender las libertades civiles y perseguir a sus opositores. Con la ley de plenos poderes, se convirtió en el Führer, el dictador absoluto. El Tercer Reich y la industrialización del odio, 1934-1939. Hitler comenzó a reconstruir el orgullo alemán a través del rearme masivo y la arquitectura monumental de Albert Speer. La anécdota de la dieta y las fobias. Hitler era un hipocondríaco obsesionado con la limpieza. Se convirtió en vegetariano, en parte por problemas digestivos, y tenía terror a los microbios. A pesar de su imagen pública de hombre fuerte, dependía de un cóctel de drogas y vitaminas inyectadas por su médico personal, Fyodor Morel. Las leyes de Nuremberg. El odio que gestó en Viena se convirtió en ley. Los judíos fueron despojados de su ciudadanía y humanidad. La persecución escaló desde el boicot económico hasta la Noche de los Cristales Rotos en 1938, preludio del horror que vendría. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, 1939-1945. En septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, iniciando el conflicto más sangriento de la humanidad. Su ego militar, alimentado por la rápida caída de Francia, lo llevó a cometer el error fatal de invadir la Unión Soviética en 1941. La solución final. Mientras la guerra avanzaba, Hitler y su círculo íntimo, Himmler, Heydrich, pusieron en marcha el Holocausto. No fue un exceso de la guerra, sino un proceso industrializado de asesinato en masa. 6 millones de judíos, junto con gitanos, disidentes y personas con discapacidad, fueron exterminados en campos como Auschwitz. El declive mental. A medida que la guerra se volvía contra Alemania tras la derrota en Stalingrado, el estado mental de Hitler se deterioró. Sufría temblores, posiblemente Parkinson, paranoia y ataques de ira incontrolables. Se negaba a aceptar la realidad de la derrota, ordenando a ejércitos que ya no existían que realizaran contraataques imposibles. El final en el búnker, abril de 1945. Con el ejército soviético a pocas calles de su refugio subterráneo en Berlín, Hitler vivió sus últimas horas en un ambiente surrealista. La boda y el final. El 29 de abril de 1945 se casó con su compañera de años, Eva Braun. Al día siguiente, tras redactar su testamento político culpando de nuevo a los judíos de la guerra, ambos se suicidaron. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín de la Cancillería, evitando que fueran capturados y exhibidos por los soviéticos. Conclusión y legado. Un aviso para la historia. La vida de Adolf Hitler no es solo el relato de un dictador, sino una advertencia sobre la fragilidad de la civilización. Demostró cómo el resentimiento, combinado con una propaganda magistral y la indiferencia de muchos, puede llevar a una sociedad culta al abismo moral. Su nombre ha quedado en la historia no como el de un conquistador, sino como el recordatorio eterno de la capacidad humana para el mal absoluto.